Jueces, tetas y entrepiernas. Cita textual del Ministerio de Igualdad. Cuando la violencia institucional emerge en el sistema judicial, es tal la profundidad con la que golpea y tan doloroso el daño que produce, que debe ser reconocida y atajada con la mayor urgencia posible. Por María Ibáñez. Te engulle la situación, estás vulnerable y débil porque es muy frustrante que te archiven denuncias. Es muy frustrante que cuando llegas te digan que es un divorcio conflictivo, cuando realmente lo que hay es una relación completamente de desigualdad, una relación de poder. Llego a pincharme el móvil, cambiarme las pastillas, por eso me quedé embarazada. Se mimetizan con la sociedad. Comenzó mi otra violencia institucional. Te tienes que enfrentar al cuestionamiento, mientras que la otra persona solo tiene que aparentar normalidad. Tiene visitas con la niña y a la niña la manipula para que le cuente todo de mí, dónde estoy, maltrato psicológico, diciendo, pues ahora la voy a llevar donde hay puros hombres a ver si no le pasa nada. Y contarle eso al juez, dice, bueno, cosas que se dicen cuando uno se está enfadado, ¿sabes? Tiene que haber pruebas, pero hay muchos tipos de maltrato. ¿Cómo lo demuestras? Comentarios, el que porque yo no aborté en su momento, no me hubiera evitado estas cosas. Cosas, o sea, que tú dices, ¿de verdad te han dicho eso? O sea, no sé si no tienen formación o no tienen humanidad. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género desglosa en su último informe sobre la violencia institucional las prácticas y comportamientos que la producen, como caer en los sesgos de género o no dar credibilidad al relato de las víctimas. Que haya un caso que se dé, pues esto es indicativo de que se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir incidiendo en una adecuada formación, ¿no? Perfeccionar los planes de formación. Usted ha sido victimizada ya por el delito. Si ahora la sometemos a un montón de comparecencias, declaraciones, etcétera, la estamos revictimizando, pero nosotros, el aparato judicial. Por tanto, eso hay que tener atención. Porque restan en la confianza que puedan tener las víctimas en el sistema. Pero yo creo que es un deber y es un ejercicio de responsabilidad institucional el mantenernos firmes, cerrar filas. Como los temas son dinámicos, porque se van haciendo cada año y tal, pues procuramos incorporar no solamente la última jurisprudencia, sino también pues las últimas tendencias que haya en relación con la violencia de género. Y sobre todo en el mensaje a las víctimas de que las instituciones son fuertes, son garantes de derechos y hay muchas personas implicadas trabajando porque el sistema mejore, porque se sigan salvando vidas, porque se sigan protegiendo derechos. Son los magistrados Lucía Avilés y Julián Sánchez Melgar. Con ellos conoceremos cómo se forman los jueces en perspectiva de género y cómo trabajan por mejorar e integrar conceptos como la violencia económica, para la que piden que se tipifique como delito en el Código Penal. La cadena SER les adelantaba este lunes una resolución histórica de Naciones Unidas contra España por negligencia en un caso de violencia machista. Es el caso de Ángela González, una mujer que hace ya una década denunció casi 50 veces a su marido maltratador. Ningún tribunal le atendió cuando ella pedía que su padre no pudiera visitar a la hija. En cualquier caso, que aquellas visitas fueran vigiladas. Finalmente, el padre asesinó a la pequeña durante una de esas visitas. 2014. Pues a raíz del pronunciamiento de Naciones Unidas, en el caso de Ángela González Carreño, pues se puso de manifiesto por Naciones Unidas, entre otras cosas, las necesidades formativas en España en materia de género y de infancia. A partir de aquí, bueno, pues ya se comenzó a implementar la formación tanto en materia de igualdad como en materia de protección de la infancia. Ya sabe además que ese pronunciamiento del Comité CEDAW del año 2014 pues propició también reformas legislativas. Como la reforma en 2015 del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. La magistrada, vocal del Consejo General del Poder Judicial, Lucía Avilés, señala que otras modificaciones han perfilado lo que hoy conocemos como violencia vicaria, el reconocimiento de los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia de género. Es
Escuchen ustedes la cadena SER. La Audiencia de Navarra hace pública a partir de esta hora la sentencia del conocido como caso La Manada. A raíz de la sentencia de la violación grupal de Pamplona, pues existe una demanda social y existe también una demanda y un reconocimiento por parte del Consejo sobre la necesidad de implementar la formación en perspectiva de género para juezas y jueces. Desde 2019 es obligatorio hacer un curso en perspectiva de género de 50 horas para los magistrados que quieran optar a una especialidad. Mi papel es el de coordinar el módulo penal. Los módulos son por jurisdicciones, la jurisdicción civil, la penal, la contencioso-administrativa y la social. Es Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y coordinador del módulo penal de este curso obligatorio para obtener la especialidad. Consta de una parte teórica. Unos temas que es el aspecto sustantivo de la violencia de género, los tipos penales que se aplican en la violencia de género, un aspecto procesal que es cómo se realizan estos procesos, particularmente también aquellas cuestiones relativas a las medidas de protección, que son muy importantes en materia de violencia de género. Cuando se está gestionando un proceso, cuando se está tramitando el proceso, hay que proteger a la víctima o la presunta. Y de una parte práctica. Suelen ser dictámenes jurídicos que ellos elaboran a base de unos casos prácticos, normalmente sacados de la realidad, pero establecidos para que se pueda estudiar sobre ello. A veces una batería de textos, por ejemplo, unas preguntas. También hay otra cosa que es un foro jurídico en el cual los integrantes en el curso de violencia de género están en ese foro, los coordinadores del foro o el equipo, en definitiva, les propone preguntas y ellos participan en las preguntas. Les hacen la pregunta, por ejemplo, ¿qué le parece a usted la dispensa de la obligación de declarar? ¿Cómo ha sido la jurisprudencia del Supremo en esta materia? Además, la magistrada Lucía Avilés recuerda que este curso, digamos que está sujeto a una caducidad de 5 años, transcurridos los cuales tienes que hacer un curso de actualización. Se incluye en el plan de formación continua del Consejo General del Poder Judicial desde 2019 y desde entonces ya lo han hecho un total de 1.727 jueces a fecha del 28 de enero de 2025. Hay cerca de 5.500 en todo el país. Recordamos, es obligatorio solo para quienes quieren obtener una especialidad como penal o contencioso administrativo, al igual que también es obligatoria la formación específica en violencia de género. Cuando son juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos, cuando entras en el juzgado tienes que completar un curso obligatorio en materia de violencia de género. En este caso es un curso de 100 horas y lo han hecho 70 miembros de la carrera judicial desde 2020. En España hay actualmente 116 juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos. Quiere decir que solo ven este tipo de asuntos y existen 328 juzgados compatibles en esta materia, pero que se encargan también de otros. En este caso, en el de los juzgados compatibles no se exige una formación específica en violencia de género como en los exclusivos. Tendría que ser una formación obligatoria transversal y no solamente para los jueces y juezas de base, sino para toda la carrera judicial, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias. Aún así, Lucía Avilés destaca que en el plan de formación continua hay varios cursos voluntarios. Está la comunidad virtual de igualdad y de violencia de género, hay también un curso sobre el marco jurídico de la Unión Europea en materia de igualdad. El Consejo General del Poder Judicial también ha aprobado crear una red de especialistas en igualdad. Estará formada por 30 magistrados y magistradas. Con una estructura no por territorios, sino por materias, con la finalidad de, por un lado, prestar una asistencia técnica al resto de jueces y juezas, y la segunda es la creación de una guía de enjuiciamiento con perspectiva de género. Queda aprobado y actualizado el Pacto de Estado en materia de violencia de género. El Congreso ya ha aprobado el nuevo Pacto de Estado contra la violencia de género, con el apoyo de todos los partidos, salvo Vox. Y además sobre 3 grandes ejes, la violencia digital, la vicaria y la económica. Sobre esta última, pues se da cuando alguien, para no pagar la pensión, alza bienes, que decimos nosotros, es decir, se pone en situación de insolvencia. Entonces, cuando se han enjuiciado casos de
insolvencia punible frente a esa persona que no ha pagado la pensión, pero que la ha hecho deliberadamente, la de quitarse sus bienes, la de quedarse insolvente, pues se ha dicho esto también forma parte de la violencia de género. El impago de pensiones es un delito, pero la magistrada Lucía Avilés dice que su regulación es muy neutra. Por eso, ella misma presentó en 2021 una legislativa judicial para tipificar en el Código Penal la violencia económica que está reconocida como una forma más de violencia machista. Este agresor quiere que la víctima sea una persona que no tenga autonomía, es decir, que sea totalmente dependiente. Por eso la violencia económica también son las estafas, apropiaciones indebidas o la administración desleal de los bienes de la víctima. No se puede tratar un caso de violencia de género con los mismos estándares, digamos, que un supuesto de robo o un supuesto de estafa, precisamente por esa vinculación emocional. Esa vinculación emocional que existe entre agresor y víctima puede determinar determinadas conductas pues erráticas a lo mejor de la víctima, que nos esté dando una declaración pues se llena de inseguridades, miedos, incertidumbres, precisamente por el componente traumático que tiene la... Sánchez Melgar apunta a una sentencia pionera del Supremo en el año 2020. En ella, por primera vez, se reconoce la resistencia de la víctima hacia el maltrato. Lo acaba asumiendo y hace que tarde en denunciar. Usted no le puede decir a esa señora, no, claro, como tardó usted mucho en denunciar, pues que mucho mal no le habrán hecho, porque tardó usted tanto tiempo. No, o sea, no convirtamos la resistencia como virtud en una carga más respecto para esa víctima. Ambos magistrados apuntan al proceso de recuperación de las víctimas a un ritmo, dicen, muy diferente al que avanza el proceso penal. Un motivo más por el que apelan a una mayor responsabilidad de los jueces y juezas. Crónica 24/7.